tema que nos convoca el día de hoy es la reforma constitucional para ampliar el plazo de detención preventiva en casos de delitos de crimen organizado. Y también para ampliar el plazo de detención en caso de flagrante delito de 24 a 48 horas. Dice acá la invitación que es una conferencia. Yo quiero quedarme con la acepción de la palabra conferencia en el sentido de que sea una conversación entre dos o más personas, ¿no? Para tratar algún asunto, el asunto que nos convoca el día de hoy. Tal manera que trataré de ser lo más claro posible. Si me piden que repita algún tema, por favor me lo hagan saber, y que fluya una conversación. No soy un experto penalista, de hecho en esta sala sí los debe haber. Espero contar pues con sus valiosas intervenciones, sus opiniones, ¿no? Al fin y al cabo, de lo que se trata aquí es, como dice la invitación, una conferencia, conversar, compartir nuestros puntos de vista, ¿no? Bueno, dicho esto, empecemos. Estoy poniendo aquí dos notas periodísticas. Ustedes seguramente recordarán, esto se dio en mayo del 2016, ¿no? Era el caso de unos marcas, una banda de ampones que cayó con armas y con drogas, ¿no? Y a las 24 horas siguientes tuvo que dejarse a ellos en libertad. Dice el titular, ¿no? Marcas libres, fiscal dijo que Poder Judicial no atendió pedido de prisión. En la otra nota, Fiscalía y PNP se enfrentan por liberación de peligrosos marcas. Capturan a peligrosos delincuentes y los liberan en 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que qué puede opinar de esto un ciudadano, ¿no? De a pie al ver esto? No, yo quiero ser claro en esto, no es el propósito de esta exposición enfrentar a instituciones que son esenciales para la investigación y la persecución del delito. No ese es el propósito por el cual estoy poniendo esto aquí. De hecho, ellos tienen un rol fundamental y coordinan y cooperan interinstitucionalmente en forma permanente. Se cumple el principio de colaboración interórganos en este caso. Y yo no tengo la menor duda de que ambos persiguen lo mismo, ¿no? La investigación y la persecución del delito para resguardar, velar por la seguridad ciudadana. Y tal es así que no me queda duda de que no es por ahí el error, sino es en el derecho. Muchas veces durante el ejercicio, ¿no?, de la práctica se puede constatar en casos cotidianos que el ordenamiento jurídico vigente no es suficiente, que los supuestos que ha contemplado o los alcances que tienen establecidos no permiten asegurar la eficacia en la aplicación de la misma norma. Entonces, el derecho que está ahí debe quedarse escrito en piedra. La Constitución, por más norma fundamental que sea, ¿no? Ley de leyes, como le llaman, ¿no? ¿Es una norma pétrea? No lo debe ser. De hecho, o sea, considerando que tenemos un núcleo duro y irreductible de la Constitución, ¿no?, que forma parte de nuestra Constitución histórica también, que no se puede tocar, estamos hablando de aquellos referidos a un Estado democrático, al equilibrio y separación de poderes, ¿no es cierto?, a los derechos fundamentales. Esa parte sí es como se conoce, un núcleo duro y irreductible, pero hay partes que sí ameritan ser perfeccionadas. Es una obra inacabada, como toda obra humana, ¿no? Es imperfecta y se puede corregir. De hecho, se debe corregir. Y esto es lo que ha motivado la presentación de una serie de iniciativas para poder solucionar esto, que esto no siga ocurriendo.
Esto como parte de las medidas, porque esto no es la única solución, es parte de las medidas que nos van a ayudar a hacer una lucha frontal contra la inseguridad ciudadana. Es así que en este contexto es que en este nuevo periodo parlamentario, en el año 2016, se presentaron diversas iniciativas legislativas. Como bien se dijo al momento de presentar la exposición, en primera instancia se presentó el proyecto de ley 250-2016-CR a iniciativa de la congresista y presidenta actual del Congreso de la República, Luz Salgado, por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Esta iniciativa se presentó el 14 de septiembre del 2016. Asimismo, se presentó con posterioridad, en el mes de octubre, el proyecto de ley 451-2016-PE, en este caso procedente del Poder Ejecutivo, que también tiene iniciativa legislativa. A continuación vamos a ver los alcances de cada una de las propuestas. Y finalmente, cuando el trámite de estos proyectos alcanzó y superó el dictamen en comisión y a puertas de su discusión en el Pleno se presentó una nueva iniciativa legislativa que es la 710-2016-CR. Son 3 iniciativas legislativas las que finalmente en Pleno, en la última iniciativa legislativa, se acumuló. Esta iniciativa pertenece a la congresista Luciana León, presentada por la célula parlamentaria aprista. Se presentó el 28 de noviembre del 2016, cuando ya teníamos un dictamen aprobado por unanimidad el 15 de noviembre y ya teníamos un dictamen publicado, ya estaba puesto en agenda y estábamos a puertas de su discusión en el Pleno. Ahora bien, ¿qué es lo que propone el proyecto de ley del Congreso, particularmente del Grupo Parlamentario Fuerza Popular? Modificar, estos 3 proyectos coinciden en modificar el literal F del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad personales. Y quiero que en todo momento de esta conferencia tengan siempre presente que ese es el marco. Ese es el marco que debemos respetar. Es un marco que es vinculante para todos los poderes públicos y para toda persona, natural o jurídica, sin distinción alguna. La libertad y la seguridad personal es un derecho constitucional, es un derecho fundamental, que desde luego tiene algunas, como todo derecho, tiene algunas limitaciones, que son las que vamos a explicar. Dice el artículo, en consecuencia, ¿no? Nadie puede ser detenido por 2 motivos. Uno puede ser por 2 causas. Uno puede ser por mandamiento escrito y motivado del juez, o, el segundo supuesto, autoridades policiales en caso de flagrante delito. No hay más supuestos. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro de las 24 horas. Estamos hablando aquí del caso de flagrancia, ¿no? O en el término de la distancia, ¿no? Muchas veces hay, por lo inaccesible que es la zona, ¿no? Hay que trasladar al detenido, ¿no? al puesto policial y finalmente a disposición del juzgado dentro de ese término. Hay ya a nivel reglamentario una serie de tablas donde incluso ese aspecto, ese extremo en el término de la distancia está arreglado. No es una frase abierta, arbitraria, en buena cuenta, no, está acotado por las normas de desarrollo. Y la novedad que busca introducir este proyecto de ley es el siguiente párrafo, que dice: estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y crimen organizado. Esa es la novedad que pretende introducir este proyecto de ley 250-2016. A renglón seguido dice este literal:
En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de todos los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días. O sea, en estos casos, terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y ahora, con la propuesta de este proyecto, crimen organizado, se podrá hacer la detención preventiva por un término que no sea mayor a 15 días naturales. Siempre con la condición de dar cuenta al Ministerio Público y al juez, ¿no? E incluso el juez puede asumir jurisdicción antes del vencido el plazo de los 15 días. Si uno busca antecedentes a nivel constitucional, la Constitución del 79, la Carta Política del 79, ya contemplaba casi idénticamente la misma redacción, que estos plazos, la posibilidad de hacer una detención por una autoridad policial preventiva en casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas podrá ser hasta un plazo no mayor a 15 días. Eso ya lo contemplaba la Constitución del 79. La Constitución del 93, la Carta del 93, lo ha repetido. Y la propuesta es ir un paso más allá. De hecho, estas propuestas han venido ya apareciendo incluso en periodos parlamentarios anteriores. Solo para que ustedes tengan un mayor conocimiento, por ejemplo, ya en el 2003 hubieron iniciativas que proponían específicamente incorporar, en un sentido similar, también a sumar al caso de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas a delitos cometidos por bandas organizadas, decía, un proyecto de ley en el 2003. En el 2005 proponía incorporar el delito de secuestro como un tipo en el cual también se podría ampliar el plazo de detención preventiva por 15 días naturales. Después, en el 2011, el congresista José Manuel Gutiérrez presentó una iniciativa de reforma constitucional para permitir que en casos de violación, de libertad sexual, robo, trata de personas, abigeato, lavado de activos, se pueda tener no un plazo de 15 días, sino un plazo intermedio de 5 días. O sea, es ya discrecionalidad del legislador. Eran propuestas, ¿no? Digamos, estos son a manera de antecedentes. Entonces, tenemos claro que tenemos el derecho fundamental a la libertad y seguridad personales, la libertad, estamos hablando en este caso de una libertad ambulatoria, ¿no? De poder transitar, ¿no? Y que nadie puede ser detenido excepto en estos dos casos, ¿no? Que son mandato judicial escrito y motivado por el juez, ¿no? Por ese judicial, y flagrante delito con un plazo acotado, que hasta la fecha de hoy, según la Constitución, es de 24 horas o en el término de la distancia. Estamos todavía a mitad de camino para hacer la reforma. Ahora pasemos a la propuesta del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que como lo mencioné hace un momento, lo presentó el 21 de octubre del 2016. En este caso, va un paso más allá. Coincide con la propuesta del Congreso en el sentido de que también incorpora al caso, sumado al caso de espionaje, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, el caso de los crimen organizado, para habilitar a la autoridad policial a hacer una detención preventiva por un plazo no mayor de 15 días. Pero la novedad está también en que aumenta el plazo para efectuar una detención preliminar por parte de la policía, una detención en caso de flagrancia del delito, hasta por un plazo de 72 horas. ¿No? Y añade una frase que más adelante veremos resulta fundamental, que no es una novedad, pero que me parece muy conveniente, es incluir este fraseo que dice que la detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones. Dice, y en todo caso, ¿no? En todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juez dentro del plazo de 72 horas. Esta es la introducción de un nuevo criterio, de una nueva regla. Esta regla no es nueva,
no es una invención propia del Poder Ejecutivo. De hecho, esta última frase, esta última regla de que la detención no debe durar más allá del plazo estrictamente necesario para realizar las investigaciones, ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional en una serie de jurisprudencias y al punto de establecerse como un precedente vinculante para todos los poderes públicos. O sea, está recogido a nivel de jurisprudencia. Lo que ha hecho, me parece, prudentemente, convenientemente, el Poder Ejecutivo es recogerla, hacerla suya para buscar plasmarla en un texto constitucional. De esa manera se le da una mayor fuerza normativa. No olvidemos que la jurisprudencia vinculante también es fuente de derecho, es una fuente normativa que vincula a todos los poderes públicos, pero este mismo precedente vinculante podría, por cuestiones de una recomposición del Tribunal Constitucional, en un futuro eventual, no lo estoy asegurando, sino que estoy señalando que cabe una posibilidad de que sea modificado, ¿no? Ese precedente podría ser modificado. Entonces, ante esa eventualidad, el legislador consideró pertinente plasmar la Constitución, constitucionalizarla. De hecho, también este fraseo al que hago mención ya está actualmente contemplado en otras constituciones, como es el caso de la de España. La de España actualmente tiene esta fórmula. Y si me permiten, se la puedo leer. Es un párrafo bien cortito. Porque además es un país que también contempla un plazo de 72 horas. Reza así el artículo 17, ¿no?, de la Constitución Española, en su numeral 2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario, ¿no?, bien similar, para la realización de las averiguaciones, dice, no investigaciones, averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas. El detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial, ¿no? Entonces, es bastante similar. Tenemos ahí un antecedente a nivel de legislación comparada. Bueno, prosigamos con el tema del trámite, ¿no? Llegaron estos dos proyectos de ley, e inmediatamente se solicitó opinión, como dispone el reglamento del Congreso, a diversas instituciones, tanto públicas como privadas. O sea, también tenemos nosotros un comité consultivo que nos apoya en la labor de emitir opiniones técnicas especializadas, ¿no? Es el caso que se mandaron solicitudes de opinión a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público, al Poder Judicial. Eso es en lo que se refiere a instituciones públicas. Y a las siguientes especialistas o entidades del ámbito privado, que es el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC, la IDPUC, y a miembros del Consejo Consultivo, tales como Raúl Ferrero Costa, Víctor García Toma, Cristian Salas, Beteta, César Azabache, César Landa Arroyo, ¿no?, ex magistrado del Tribunal Constitucional, expresidente del Tribunal Constitucional, Domingo García Belaunde, Aníbal Quiroga León. El trámite, sin perjuicio de las solicitudes de opinión que se fueron enviando, y a la espera de que nos llegaran en forma física, el debate estaba ahí, y la asesoría de la comisión se abocó al estudio de los proyectos de ley, a la revisión de la legislación comparada, y se citó en una sesión ordinaria programada sobre particular, se citó al fiscal de la Nación y al director de la Policía Nacional del Perú. El fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez Velarde, acudió el 8 de noviembre del año pasado a la octava sesión ordinaria de la comisión. En el caso del director de la policía, se excusó, pero envió en su representación
a alguien, bueno, completamente competente sobre el tema, conocedor de la materia, que es el director nacional de operaciones policiales, ¿no?, de la PNP, que es el general PNP José Luis Lavalle Santa Cruz. Ellos el 8 de noviembre tuvieron la oportunidad de atender las consultas de los congresistas con relación a estas iniciativas legislativas y también expresar, digamos, adelantar incluso cuál era la posición institucional. Anteriormente, una sesión antes, había ya expuesto la congresista autora de la iniciativa 250-2016, la presidenta del Congreso, Luz Salgado, había expuesto también ya su iniciativa legislativa. Esa es la tónica que buscamos en la Comisión de Constitución. Buscamos, si el tiempo, la agenda lo permite, en la medida de lo posible, siempre tratar de invitar a los autores, invitar a entidades que estén involucradas en el tema, que con conocimiento de causa nos pueden ayudar a, pueden contribuir a consolidar un texto, ¿no?, consensuado, ¿no? Es la regla que perseguimos en la Comisión de Constitución, consensuar. De esta manera, tanto el fiscal de la Nación como el director nacional de operaciones policiales de la PNP, ¿no?, dos entidades, dos cabezas de entidades que están, pues, estrechamente relacionadas con el tema, la investigación y la persecución del delito, ¿no?, el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, opinaron favorablemente. El caso del fiscal de la Nación lo señaló que tanto la propuesta de incluir al crimen organizado, la posibilidad de incluir los supuestos de detención preventiva hasta por un plazo no menor de 15 días, era viable, le parecía conveniente y solamente proponía corregir el fraseo, que diga delitos que comprende el crimen organizado, ¿no? Esa era su sugerencia, pero estaba en el fondo conforme con la propuesta. Del mismo modo, cuando se le preguntó con relación a al primer párrafo, que hace alusión a la ampliación del plazo en caso de flagrancia, señaló que tanto una ampliación de un plazo de 48 o 72 horas eran opciones válidas, ¿no?, que ciertamente con conocimiento, con propiedad podría hablar la policía, ¿no? Y el director de la policía, al cual también se le preguntó, compartió su parecer con el fiscal de la Nación, manifestando su conformidad de la institución con las iniciativas propuestas, tanto en lo que se refiere a la inclusión de los casos de crimen organizado, como en lo que se refiere a ampliación del plazo. Él sí fue más enfático diciendo que lo ideal sería 72 horas, que en muchos casos consideraba que 48 horas les podría quedar incluso un plazo un poco corto, ¿no? Bueno, señaló una serie de actividades, podríamos decirlo así, operaciones, acciones que ellos realizan como parte de sus labores de investigación, ¿no?, desde recabar testimonios, efectuar pruebas balísticas, ¿no?, revisión de la escena del crimen, ¿no?, una serie de acciones que forman parte precisamente de la investigación policial, que implicaban, pues, una consideración a un tiempo razonable, ¿no?, para llevar a cabo una investigación. Finalmente lo que se quiere es que tener el tiempo suficiente para que la investigación esté en esa etapa bien consolidada. Primero, tener el tiempo suficiente para que no pase lo que ha ocurrido en la primera, ¿no?, diapositiva que hemos visto, ¿no?, que no ocurra eso, tener el tiempo suficiente. Y segundo, que una vez que se haya acabado, que ese tiempo suficiente permita tener un caso bien armado, ¿no?, en esa instancia. Bueno, entonces, con esas acotaciones, ahí yo me quiero detener un segundo para compartir con ustedes también una idea que ya venía trabajando el Ministerio Público
que posteriormente se materializó en un proyecto de ley. Cuando vino el fiscal de la Nación a la Comisión de Constitución, el 8 de noviembre, nos dijo que estas medidas están bien, las comparte, les parecen positivas, dio una opinión favorable, expresa, ¿no? Pero dijo, también nosotros estamos pensando en aquel caso de la convalidación. Hay una figura que se llama la convalidación de la detención y está regulado en el Código Procesal Penal, en el artículo 266, que es cuando vence el plazo de la detención preliminar, salvo los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, el fiscal puede requerir al juez de la investigación preparatoria a través de un auto de convalidación de la detención y puede tener 7 días más, ampliarlo a 7 días naturales más su investigación en esa instancia que está interviniendo ya el fiscal. En caso contrario, que no solicite el auto de convalidación de la detención, entonces el juez dispondrá la inmediata liberación del detenido, ¿no? Entonces, lo que decía el fiscal de la Nación es, esta institución, que es la convalidación de la detención, no la podemos aplicar en el caso de flagrancia del delito. Doctrinariamente, nos decía el fiscal, sí hay algunos autores que comentan que es posible, pero operativamente no se ha registrado, ¿no? Entonces, vamos a presentar una iniciativa legislativa al respecto para que también se permita, en casos de flagrancia del delito, el fiscal poder solicitar la convalidación de la detención y poder ganar 7 días para poder proseguir con las investigaciones, ¿no? Esto es, ya no, estamos hablando ya indistintamente de los supuestos de espionaje, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, que ahí son hasta 15 días. Entonces, como se ve, es una propuesta interesante, que no contraviene con lo que se estaba proponiendo regular mediante una reforma constitucional, y tal es así que efectivamente el Ministerio Público presentó su iniciativa legislativa el 15 de noviembre, o sea, a la semana siguiente que vino el fiscal de la Nación a la comisión, con la particularidad que esa iniciativa legislativa no ha sido derivada a la Comisión de Constitución, sino a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Porque bueno, implica una modificación al Código Procesal Penal. Y es la única comisión a la cual se ha decretado, ¿no? Ha sido decretada la Comisión de Justicia el 22 de noviembre del 2016, está pendiente de dictamen a la fecha. Por si ustedes quieren revisar en el portal del Congreso, es el proyecto de ley 647-2016-MP, presentado por el Ministerio Público, ¿no? Ok, entonces, finalmente, teníamos el texto del 250, 2016, tenemos la propuesta del Ejecutivo, del 451, 2016-PE, y la Comisión de Constitución optó por esta fórmula. Dice, toda persona tiene derecho, siempre tenemos el marco a la libertad y seguridad personales, y en consecuencia, ¿no?, nadie puede ser detenido por mandato escrito y motivado del juez o por autoridades policiales en caso de flagrante del delito. Aquí viene recogiendo la propuesta del Ejecutivo, el fraseo: la detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para las investigaciones, ¿no?, casi tal cual se ha recogido, y en todo caso el detenido deberá ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo de, estoy leyendo el proyecto de ley ejecutivo. Aquí está la fórmula de la Comisión de Constitución. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones, casi tal cual como lo proponía el Ejecutivo, y en todo caso el detenido deberá ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo de máximo de 48 horas. Se llevó una fórmula intermedia. No 24, dimos un paso adelante, ni tampoco 72, fue 48. Y se incluyó a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, a los delitos, se hizo una precisión ahí en la redacción, ¿no?, a los delitos cometidos por organizaciones criminales. ¿Qué sucede? La propuesta decía,
y no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y crimen organizado. Ya, terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas son delitos. No existe un delito de crimen organizado, ¿no? Existe, el crimen organizado son aquellos delitos que son cometidos por organizaciones criminales. Gracias. Hay una ley especial sobre la materia, que es la ley 30077, que es la ley contra el crimen organizado. Entonces, luego de definir qué es una organización criminal, ¿no? Señala cuáles son los delitos que, en el caso que sean cometidos por esas organizaciones criminales, se les considera crimen organizado. Estamos hablando de sicariato, trata de personas, secuestro, pornografía infantil, ¿no? Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Genocidio, desaparición forzada, ese tipo de delitos. Ese catálogo de delitos cometidos por esas organizaciones criminales se configuran como crimen organizado. Entonces se ajustó el fraseo, ¿no? Y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. Ahora, ¿cómo se llegó a esta fórmula? Que es una, digamos, fórmula intermedia. Como les decía, cuando estamos hablando de libertades y seguridad personal, estamos hablando de un derecho fundamental. Entonces, cuando hay una incidencia, cuando se va a adoptar una medida que va a ser en buena cuenta restrictiva de un derecho fundamental, ¿no? Ha señalado el Tribunal Constitucional que hay que efectuar un test de razonabilidad y proporcionalidad para ver en buena cuenta si es que esta medida termina siendo constitucionalmente válida, ¿no? Tenemos derechos fundamentales que sopesar, en este caso es la libertad y seguridad personal, la libertad ambulatoria de toda persona, de todo peruano, de toda persona humana, indistintamente de su nacionalidad. Quiero saltarme esto, es, digamos, una mención a manera de referencia, ¿no? Cuando estamos hablando de flagrancia del delito. Como estamos hablando de flagrancia del delito, hay varios supuestos, decíamos, para un mayor conocimiento, ¿no? Está establecido en el Código Procesal Penal, desarrolla lo que es flagrancia del delito, ¿no? La Constitución habla, en buena cuenta, habla de flagrante delito, pero no desarrolla, ¿no? Digamos, la norma de desarrollo es el Código Procesal Penal y cubre tres supuestos. Primero tenemos cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible, estamos hablando de flagrancia, ¿no? O cuando el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. En esos casos estamos hablando de flagrancia en clásica, tradicional o en stricto sensu, ¿no? En sentido estricto. Esa sí es flagrancia en sentido estricto. Luego tenemos el supuesto en numeral 3, que es cuando el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración de ese hecho punible, ¿no? Y es encontrado dentro de las 24 horas. Digamos que ese es el margen temporal, ¿no? Le pone un ámbito, lo reduce a un ámbito temporal, que son dentro de las 24 horas. Y en ese caso estamos hablando de lo que se denomina doctrinariamente como cuasi flagrancia. Y finalmente, el último caso, el del numeral 4, que es cuando el agente ya es encontrado después de las 24 horas de la perpetración de ese delito, ¿no? Con efectos o instrumentos, dice, procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para cometerlo, ¿no? O con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría. En ese caso estamos hablando de una flagrancia presunta, ¿no? Entonces esos son los tres tipos de cuasi flagrancia en sentido estricto, cuasi flagrancia y flagrancia presunta. Bien, entonces, para retomar lo que hace un momento estábamos señalando, reconociendo que la ampliación de este plazo de detención policial por flagrante delito de 24 a 72 horas, que era lo que proponía el Poder Ejecutivo, ¿no? Implica una actuación del Poder Público, y en este caso del legislador, que va a proponer modificar a través de una reforma constitucional esta regulación. Entonces, reconocemos que eso incide en un derecho constitucional, un derecho fundamental, ¿no? Que afecta, en buena cuenta.
que es la libertad y seguridad personales. Entonces, corresponde necesariamente realizar lo que el Tribunal Constitucional ha considerado como, o denominado como un test de razonabilidad o proporcionalidad. Si ustedes quieren mayores detalles sobre paso por paso, sobre el test de razonabilidad o proporcionalidad, ustedes pueden revisar la sentencia recaída en el expediente 050-2004 AITC y otros, ¿no? Son expedientes acumulados. Estoy citando solamente una porque tenemos varios expedientes, es una jurisprudencia reiterada, ¿no?, que ya está bien desarrollada por el Tribunal Constitucional, siguiendo también lo que ha desarrollado el Tribunal Constitucional Español y la Corte Constitucional de Colombia. Ustedes pueden entrar a la página web del TC, en el menú Consulta de Causas, poner año 2004, expediente 0050, proceso de inconstitucionalidad, y le aparece la sentencia. Pueden ir ahí ustedes al Fundamento Jurídico 109 y ahí aparece el detalle de cómo se aplica un test, cuándo se aplica un test, ¿no? Bueno, entonces el primer paso del test de razonabilidad y proporcionalidad son 3 pasos. Uno es el principio, es aplicar una medida, finalmente, va a ser razonable o proporcional si supera estos 3 principios, si salva estos 3 principios. El primero es el principio de idoneidad de la medida. Estamos hablando de que toda injerencia sobre un derecho fundamental, en este caso sobre la libertad ambulatoria, ¿no?, en el marco de la libertad y seguridad personal, debe ser idónea. Esta afectación debe ser idónea ¿para qué? Para alcanzar un objetivo constitucionalmente legítimo. Entonces, vamos a hallar, y esto he recogido lo que señaló el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo se tomó el tiempo, ¿no?, de efectuar un test, siguiendo los parámetros del Tribunal Constitucional. Entonces, señaló, a ver, tenemos, ¿cuál es el medio?, ¿no? ¿Cuál es la medida?, ¿no? La medida es la ampliación del plazo de 72 horas, es generar un marco de posibilidades políticas de regulación de ampliación del plazo de detención, ¿no?, para que se puedan realizar estas investigaciones hasta en un máximo de 72 horas. Ese es el medio. Ahora, ¿cuál es el fin? El fin, el más inmediato, es adecuar esta exigencia a la realidad, para que no ocurra lo que estábamos viendo, ¿no?, en estas notas periodísticas. Un adecuado cumplimiento de las garantías procesales de los investigados a través de realización de diligencias y actos, ¿no? La diligencia propia de la investigación policial. ¿Y cuál es el fin? No inmediato, sino mediato, ¿no? Es, finalmente, fortalecer la persecución de delitos y optimizar la seguridad ciudadana. Si esto lo podemos trasladar a, o mirarlo a través de la luz de la Constitución, porque como dice el Tribunal Constitucional, o sea, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo está bien, pero tenemos que ir más allá, no es suficiente. Tenemos que buscar un objetivo constitucionalmente legítimo, válido. Entonces, ¿cómo hacemos aterrizar esto a la luz de la Constitución? Pues encontramos en la comisión, en la asesoría de la comisión, encontramos dos objetos constitucionalmente legítimos perseguibles, que se traducen de la lectura de la propuesta del Ejecutivo, de la propuesta del Congreso a través del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, que es el siguiente. Si uno mira la Constitución, en su artículo 1, y por algo está en el artículo 1, señala cuál es el fin supremo del Estado. El fin supremo del Estado es la defensa de la persona humana, ¿no? Entonces, el Estado tiene que tomar todas las medidas que esté a su alcance para poder hacer efectiva esa defensa de la persona humana, que se ve en riesgo, ¿no?, con esta serie de delitos perpetrados por organizaciones criminales o personas que delinquen no bajo esta modalidad de organización criminal. Entonces tenemos ahí un primer objetivo constitucionalmente legítimo. El otro está en el artículo 44 de la Constitución, que es el deber primordial del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Estamos hablando del derecho a la vida, ¿no?, a la integridad física de las personas que se ponen en riesgo cada vez que se cometen ese tipo diverso de delitos, ¿no?,
y dice proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Ese es un deber primordial del Estado, artículo 44, son garantizar la plena vigencia de los derechos humanos y proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. Asimismo, se menciona promover el bienestar general. ¿Cómo se fundamenta? Se fundamenta en la justicia, ¿no? Finalmente, cuando uno adopta todas estas medidas y cubre todos estos elementos, se puede alcanzar un desarrollo, señala la Constitución, un desarrollo integral y equilibrado, ¿no?, de la nación. Entonces, ya tenemos ese objetivo, esos objetivos constitucionalmente legítimos. Entonces, efectivamente, sí, se ha afectado un derecho fundamental, pero tenemos de otro lado objetos constitucionales que estamos protegiendo, bienes jurídicos de carácter constitucional que estamos protegiendo, ¿no? Entonces, el principio de idoneidad se salvó, ¿no? Cada vez que se haga una afectación con una medida, ¿no?, una medida legislativa, de ser el caso, un derecho fundamental, recuerden, el paso siguiente es efectuar siempre un test de razonabilidad o proporcionalidad. A continuación, el principio de necesidad. Entonces, el principio de necesidad es sencillo. Se trata de verificar, buscar en un catálogo de medios que consideramos alternativos, ¿no?, que puedan ser menos gravoso que el que pretendemos imponer, ¿no? O sea, es una comparación de medio con medio, ¿no? Dice, verificar si existen medios alternativos al adoptado por el legislador. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es una comparación entre estos medios. El medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y él o los hipotéticos otros medios que hubiera podido adoptar, ¿no?, para alcanzar, ojo, para alcanzar el mismo fin. O sea, tengo que pensar en otros medios que sean menos gravosos, pero que me permitan alcanzar el mismo fin. Si no consiguen alcanzar el mismo fin, entonces no puedo comparar esos medios, ¿no? Entonces, ahí fue que la comisión, digamos que este ha sido el paso más delicado de salvar, ¿no?, porque hay que evaluar muchos elementos. Y se tomó en consideración para eso la intervención del Ministerio Público, sus opiniones, la posición de la policía, el mismo sustento del proyecto del Poder Ejecutivo, que como bien se sabe, como Poder Ejecutivo venía muy bien sustentado desde el plano del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior reforzó bastante la sustentación con el tema de datos, estadísticas, de trámites, de acciones, diligencias que se realiza a nivel policial, ¿no?, y que motivaban precisamente la extrema, la imperiosa urgencia, ¿no?, la necesidad de reformar y ampliar este plazo de detención en caso de flagrante delito de 24 a 72 horas. Entonces teníamos todos esos elementos, sin perjuicio de que estaban en trámite los pedidos de opinión, ¿no?, a las entidades que ya les he mencionado. Entonces, recibimos un flujograma de cómo procede la intervención policial, digamos, diligencia por diligencia, ¿no?, un trámite promedio, común. Se sumaron los plazos y arrojaba un aproximado de 42 horas. O sea, no era 24, sino era 42 horas. Ahora, solamente para eso había que sumar las actividades que debe realizar el fiscal, porque estamos hablando de que esas 24 horas es para que sea puesto a disposición del juez. Entonces tienen que colaborar tanto la policía como el fiscal, ¿no? Entonces solamente para policía 42 horas. Por eso es que cuando vino el director nacional de operaciones dijo 48 horas, un poco complicado, 72. Ahora, teníamos también el dato de que tanto el fiscal de la Nación como el director de operaciones policiales nos dijeron, sí, nos parece viable, nos parece válido ampliar a 48 o 72 horas, ¿no? Como le repito, el director de operaciones policiales nos dijo, sí nos serviría 48 horas, pero lo ideal, si fuera posible, 72 horas, ¿no? Finalmente, otros factores que tomamos en consideración fue otras reglas
Entonces, esta medida que queríamos alcanzar, que era ampliar el plazo, decidimos que no corra solo. O sea, cuando miremos, bueno, Dios mediante, la próxima legislatura ordinaria, que está por empezar ahora en marzo, se aprueba esto en segunda votación, ¿no? Se aprueba esto en segunda votación, y procede la reforma constitucional, y cuando miremos el texto de la Constitución, ¿no? No nos detengamos, ojo, solamente a mirar que se ha ampliado el plazo a 48 horas. No es la única regla, y esa regla no va sola, no es excluyente, se complementa con la otra, que es que se debe aplicar también el plazo estrictamente necesario para realizar las investigaciones. Este plazo estrictamente necesario puede ser, ¿cómo se va a determinar eso? Bueno, eso se determina en cada caso concreto. En la regla que estableció el Tribunal Constitucional como precedente vinculante, tiene su regla sustancial y su regla procesal, lo desarrolló claramente, ¿no? Entonces se va a analizar en cada caso concreto y si para realizar las investigaciones en ese caso es preciso, no 48, sino 30, o 28, o 32, o 20, bueno, para ese caso será el plazo estrictamente necesario. Y si se pasa, entonces las autoridades policiales y del Ministerio Público serán responsables. Eventualmente, ¿quiénes son los que se encargan de hacer ese control? Ese control se hace en cada caso concreto y ese control lo va a hacer el fiscal y el juez. Ellos son los que se encargarán de hacer la supervisión de que se respete el plazo estrictamente necesario para realizar esas investigaciones. Pero siempre, en todo caso, en última instancia, no puede ir más allá de las 48 horas. Finalmente, como todo lo que se regula a través del derecho, ¿no? Hay un fuerte componente discrecional, ¿no? Estamos hablando en este caso del discrecional del legislador, en este caso del legislador, del constituyente, ¿no? Del constituyente derivado, del poder constituyente derivado, porque finalmente el Congreso, en su rol reformador de la Constitución, decidió, pues, al realizar este test, que 72 era un plazo excesivo. No debemos olvidar que estamos hablando de medidas que restringen, que limitan derechos, ¿no? Entonces tenemos que dar una mirada global, no podemos irnos a los extremos, sino tratar de ser lo más equilibrados posible. Y consideramos que efectivamente esta medida de ampliar a 48 horas con sumar la regla del plazo estrictamente necesario para la realización de estas investigaciones, juntas, de manera complementaria, no excluyente, solamente en esa medida podían superar el principio de necesidad. O sea, no podíamos encontrar una medida menos gravosa que esta. Si hubiésemos contemplado solamente el plazo de 48 horas, tendríamos una medida menos gravosa, que es el plazo de 48 horas más la regla del plazo estrictamente necesario. Si hubiésemos contemplado el plazo de ampliar el plazo a 72 horas, tendríamos una medida menos gravosa, que es contemplar un plazo de 48 horas. Entonces, se dan cuenta, era el camino de poder salvar este principio, ¿no? El principio de necesidad. Y finalmente fue así como se adoptó. También se tomó en consideración la legislación comparada, ¿no? Voy a citar solamente algunos países, Colombia, y depende también de cada realidad, ¿no? Depende de cada legislador, cada legislador ha optado por una decisión, ¿no? Ha tomado una decisión y esa ha sido la que la ha plasmado en su texto. Colombia 36 horas, México 48 horas, Venezuela 48 horas, España 72 horas como hace un rato vimos, Italia 48 horas, Portugal 48 horas, Alemania hasta 48 horas también. Entonces, estábamos dentro del límite, ¿no? Bueno, esto es como lo que le mencioné hace un momento. Este es el precedente del Tribunal Constitucional, también esto lo pueden consultar. Esto, si me permiten, esto no lo tengo ahorita a la mano,
a ver si me permiten unos segundos. Yo les puedo dar la sentencia en donde aparece esta regla, porque esta regla, como le digo, o sea, este fraseo no es novedad del proyecto de ley. Perfecto. Es la sentencia recaída en el expediente 6423 del 2007, habeas corpus. 6423-2007. Esa es la regla que establece como presente vinculante. Tiene su regla sustancial y su regla procesal, que es la que ya hemos leído, no la voy a leer, es lo que contiene lo que hemos explicado, ¿no? Estamos hablando de plazos máximos, va siempre, el plazo de 48 horas va siempre unido con este plazo estrictamente necesario, son medidas complementarias, no son excluyentes, ¿no? Y a quién es el que se encarga de supervisar la aplicación de esta regla es precisamente, como lo había señalado, el fiscal y el juez, ¿no? En cada caso concreto. Bueno, finalmente el último paso del test de razonabilidad es superar el principio de proporcionalidad en sentido estricto, o análisis de ponderación, también se le llama análisis de ponderación. Entonces, aquí consiste en establecer el peso, dice, o la importancia de los principios jurídicos en conflicto. Se debe seguir una regla, ¿no? Que cuanto mayor sea la afectación en el ámbito del derecho, mayor debe ser el grado de satisfacción del objetivo constitucional que nos hemos propuesto alcanzar, ¿no? Se trata de una comparación. Mientras más afecto un derecho, más debo satisfacer un objetivo constitucionalmente legítimo, válido, ¿no? Entonces, como ya lo hemos señalado, si por un lado tenemos la afectación a libertad y seguridad personal, por otro lado podemos, eso sí, como es una medida que se va a adoptar y que se va a aplicar a futuro, ¿no? Podemos afirmar ex ante, o sea, antes de la aplicación de la norma, que se considera, que esperamos que el grado de satisfacción de estos cumplimientos, de estos objetivos constitucionalmente legítimos, sean mayores, ¿no? Como yo creo que es así, es algo palpable, o sea, de haber tenido esta norma vigente en mayo del 2016, ¿no? No hubiese ocurrido esto, pues, ¿no? No hubiese ocurrido esto, ¿no? Hubiesen tenido el plazo suficiente. Entonces, tampoco hace falta ser muy adivino, ¿no? Para decir que el grado de satisfacción de cumplimiento de estos objetivos constitucionalmente legítimos van a ser realizables, ¿no? No es una hipótesis caprichosa. Bueno, implicancias de la reforma, ¿qué generó, ¿no? O qué se busca, porque todavía está en trámite. Dos modificaciones sustanciales. Una, se modifica el plazo de detención, esto ya recapitulando, modifica el plazo de detención por parte de autoridades policiales en caso de flagrante delito, estableciendo que la detención no dure más del tiempo estrictamente necesario para las investigaciones y siempre, en todo caso, que el detenido sea puesto a disposición del juzgado hasta dentro de un plazo de 48 horas, o el término de la distancia, ¿no? Y eso ya está contemplado. Dos, añadir que para el caso de los delitos cometidos por organizaciones criminales, al igual que lo que ya está establecido, terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, ahí la autoridad policial puede efectuar una detención preventiva de los implicados, hasta por un plazo no mayor de 15 días naturales, pero siempre la condición es que debe dar cuenta al juez, y que el juez pueda asumir jurisdicción antes de ese plazo, ¿no? De 15 días. Finalmente, cuando ya estábamos, como lo decía, en pleno debate, la célula parlamentaria aprista presentó un proyecto de ley, que es el proyecto de ley 710, y este proyecto de ley, con esta iniciativa de la congresista Luciana León, también proponía ampliar el plazo a 72 horas para flagrante delito, ampliar el plazo de detención, y también incorporar los delitos comprendidos por el crimen como crimen organizado, ¿no?
similar al fraseo que proponía el Ministerio Público. Y añadía un supuesto más, que era en el caso de los delitos contra la violación de la libertad sexual, las autoridades pueden efectuar una detención preventiva hasta por un término no mayor de 7 días naturales. Esto no se llegó a coger, no fue no obstante lo propuso la congresista, el Pleno no lo hizo suyo. Sin embargo, en el entendido de que tenemos esta iniciativa del Ministerio Público para, en los casos de flagrante delito, tener la posibilidad de solicitar la convalidación de detención y tener un margen de hasta 7 días, poder cubrir también este supuesto, ¿no? Finalmente, ya cuando teníamos el dictamen aprobado por unanimidad en la comisión el 15 de noviembre, que se publicó el 22, me parece, el 22 de noviembre, el 23 de noviembre se publica el dictamen, pero la comisión acuerda por unanimidad aprobar este dictamen el 15 de noviembre. Una semana después, el 22 de noviembre, llegan las opiniones, llegan solo 3 opiniones, de todas las que les he señalado, llegan solo 3 opiniones, la opinión del Ministerio del Interior, la opinión de la Fiscalía de la Nación y la opinión de la Defensoría. El Ministerio del Interior, lógicamente, como había intervenido al momento de elaborar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, reiteró en el sentido de que hacía suyas todas las argumentaciones, las medidas que proponía el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y solicitaba su pronta aprobación. La opinión de la Fiscalía de la Nación llegó exactamente al mismo sentido que lo hizo presente el fiscal de la Nación en la sesión del 8 de noviembre, en el sentido de que están de acuerdo con la medida de incorporar el caso de crimen organizado, o mejor dicho, delitos cometidos por organizaciones criminales, para que se pueda hacer una detención preventiva hasta por un plazo no mayor de 15 días naturales, era válido, era procedente, daban su conformidad con esa propuesta. Y finalmente la Defensoría, en algunos extremos, opinaba favorablemente y en otros hacía algunas observaciones. Me quedo con las propuestas con las conclusiones de la Defensoría. Yo las comparto con ustedes porque sí me queda claro, estoy seguro que lo mismo para ustedes, que es solamente una de las medidas, ¿no?, de todo el paquete de decisiones y políticas que se deben adoptar para hacer una lucha frontal contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Y la Defensoría proponía, señalaba, ¿no?, existen medidas estructurales al margen de esta propuesta que hemos conversado, que el Estado debe adoptar para garantizar una adecuada investigación, juzgamiento y sanción de hechos delictivos y la criminalidad organizada. Entre ellas podemos mencionar, dice, mejora de la coordinación interinstitucional y la articulación de las instituciones del sistema de justicia para una inmediata atención de los casos dentro de los plazos establecidos. Fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia a través de la dotación de recursos presupuestales, logísticos, tecnológicos y de personal para que puedan realizar adecuada y eficientemente sus funciones. Lógico, sin presupuesto, sin suficientes recursos tecnológicos, capital humano, es difícil, ¿no?, cumplir con estos encargos, estas funciones. Y finalmente, disposición de los juzgados penales de turno para recibir las denuncias fiscales o los pedidos de prisión preventiva dentro de los plazos establecidos, ¿no? O sea, son, digamos, al margen de sus acotaciones que haya podido formular la Defensoría, formulaba esas recomendaciones que el Estado debía adoptar, ¿no? Bueno, eso concluye la exposición. Yo con esto cierro. Bueno, finalmente hay una nota que es lo que ya hemos conversado, que es la propuesta del Ministerio Público. Es justamente la reforma del artículo 266 del Código Procesal Penal para cubrir los casos de flagrancia, de detención en caso de flagrancia delictiva, permitir que en esos casos también pueda haber una convalidación de la detención. Y de tal manera que el fiscal ya tenga hasta 7 días naturales
para poder realizar sus investigaciones, ¿no? Hasta que sea puesto a disposición del juez. Gana un mayor tiempo, ¿no? Y es una medida, una propuesta que no choca, sino por el contrario, se complementa con la propuesta de reforma constitucional, ¿no? Finalmente queda como tarea pendiente en esta segunda legislatura ordinaria sucesiva del Parlamento aprobar en segunda votación esta reforma constitucional conforme al artículo 206 de la Constitución para que tengamos ya este texto plasmado en la Carta Política, ¿no? Muchas gracias. Congreso de la República, trabajando para ti. Todos somos Congreso.